has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Hola mis hermanos, muy buenas tardes. Espero se encuentren todos bien en sus hogares. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, ¿cierto?, de poder estar aquí una vez más compartiendo su palabra, ¿cierto, mis hermanos? Es una bendición, ¿cierto, mis hermanos, poder reunirse
poder reunirse, aunque sea a través de una pantalla, pero lo importante, mis hermanos, es que podamos congregarnos para escuchar la palabra del Señor. Vamos a empezar este culto, mis hermanos, de evangelización, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a invitar a orar para que el Señor, mis hermanos, en esta tarde nos bendiga, y le vamos a dar gracias al Señor también. Padre, te damos gracias, Señor. En esta hora, Dios mío, estamos delante de ti, amado Dios, para bendecir tu nombre, Señor, para alabarte, para glorificarte a ti, Señor, para exaltarte, Señor, exaltar tu nombre, Señor Jesucristo, y darte gracias, Señor, a ti por todo el amor, Señor mío, la compasión, Señor mío, tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por la bendición que tú nos das, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, de sentir, Señor mío, que necesitamos, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Dios mío, muchas gracias por hacernos tus hijos, Señor, Padre, en este tiempo, Señor. En estos tiempos difíciles, Señor, es una bendición, Señor, ser tu hijo, Señor. Padre, en ti encontramos, Señor mío, lo que en el mundo no encontrábamos, Señor. En ti encontramos, Señor mío, todo lo que tú nos das, Señor. Tú nos das todo, Señor. Gracias te damos, Señor. Nos das tu amor, tu paz y lo más importante, Señor, que nos das tu salvación, Señor. Gracias, Padre, por haber llegado a nuestras vidas, Señor, por haber abierto nuestros ojos, Señor. Y hoy día, Señor mío, podemos alabarte, podemos bendecirte, Señor, y podemos creer, Señor mío, que tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor. Padre, podemos creer que el aire que respiramos, Señor, es tuyo, Señor. Padre, todo te pertenece a ti, Señor. Los tiempos, Señor. Padre, tú conoces todas las cosas, Señor. A ti te damos gracias. A ti te bendecimos, Señor. Muchas gracias te damos por estar reunidos, Señor, en este lugar una vez más, Señor. Padre, te rogamos una bendición en esta tarde, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que están al otro lado de esta pantalla, Señor, que van a escuchar tu palabra, Señor, en esta tarde. Te ruego, Señor, una bendición para todos nosotros, Señor. Gracias te damos a ti, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Mis hermanos, siempre, ¿cierto? Es una bendición poder estar, mis hermanos, ¿cierto? Predicando, hablando del Señor. Es una bendición escuchar, mis hermanos, la palabra del Señor. ¿Cierto? Ya escuchar la palabra del Señor, mis hermanos, es una bendición para nosotros. A lo mejor en otro tiempo, mis hermanos, no le dábamos importancia. A lo mejor en otro tiempo no nos importaba, mis hermanos. Cuando nos hablaban del Señor, no hacíamos caso, ¿cierto? Pero hoy día, mis hermanos, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y podemos estar aquí reunidos, ¿cierto, mis hermanos? Porque reconocemos que sin el Señor, que sin Dios, nada somos, mis hermanos. Necesitamos del Señor en todo tiempo, en todo momento. Estamos necesitados del Señor. Mis hermanos, les voy a invitar a escuchar una alabanza que nuestros hermanos tienen preparada. Valiente fue mi Salvador.
Bueno, mis hermanos, después de haber escuchado esta hermosa alabanza que mis hermanos tenían preparada, ¿cierto? Vamos a pasar a la palabra del Señor, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, del versículo 41 en adelante. El Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del verso 41 en adelante. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustias. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Que el Señor en esta tarde, mis hermanos, nos bendiga. Por medio de su palabra les voy a invitar a orar. Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Dios mío, una vez más en esta hora, Señor. Te bendecimos, Señor, a ti, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos entregas en esta tarde. Señor, ayúdanos, Padre, en esta tarde a recibir tu palabra antes que todas las cosas, Señor, a recibirla. Señor, abre tú nuestro corazón, amado Dios, para poder recibir tu palabra, para entenderla, Señor mío, para comprenderla, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, Señor, también. Bendíceles a ellos, Padre. Gracias te damos, Señor, a ti, y bendícenos en esta tarde, Señor, por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da de poder estar una vez más aquí frente a ustedes, y mis hermanos, y poder dedicar también este tiempo para el Señor, así como ustedes también dedican un tiempo, ¿cierto?, en sus hogares, le dedican este tiempo al Señor, han dejado todas sus cosas, ¿cierto?, sus quehaceres, ¿cierto?, el trajín, ¿cierto?, de la casa en la tarde, ¿cierto?, mis hermanos, la once, a lo mejor algunos toman once más temprano, otros toman once después del culto, ¿cierto? Mis hermanos, y poder dedicarle este tiempo al Señor, ¿cierto? Porque este tiempo es del Señor, mis hermanos. El Señor nos da tiempo, las 24 horas del día, ¿cierto? Las 12 o 14 horas que estamos en pie, que estamos despiertos, mis hermanos, el Señor nos da tiempo para hacer todas nuestras cosas. También dediquémosle este tiempo a escuchar la palabra, mis hermanos, que el Señor en esta tarde nos tiene preparada, mis hermanos, y hacerlo porque es la palabra del Señor, hacerlo con respeto, mis hermanos, con respeto, porque no mira al hermano que está al frente de esta cámara en esta tarde, sino que, mis hermanos, el respeto es para el Señor, ¿cierto? Yo no los veo a ustedes, lo que ustedes están haciendo en sus hogares, yo no los veo, ¿cierto? Pero el Señor está con ustedes y Él está viendo lo que ustedes están haciendo, mis hermanos, en esta tarde. Él está viendo su atención, su respeto, su
su amor hacia el Señor, Él lo es, mis hermanos, y dedicándole un tiempo al Señor, ¿cierto? Estad quietos un momento, es también poner atención a la palabra del Señor, ¿cierto? Allí también estamos demostrando el amor hacia el Señor, el respeto que nosotros le tenemos al Señor, ¿cierto? Así que, mis hermanos, doy gracias al Señor en esta hora por este tiempo, por este momento que el Señor me da para compartir con ustedes la palabra del Señor. Y entrando, mis hermanos, a la palabra que el Señor nos da en esta tarde, ¿cierto? Es un pasaje de la Biblia que es muy conocido, ¿cierto? Muchas veces lo hemos leído. A lo mejor usted en su casa igual lo ha leído, ¿cierto? Pero el Señor siempre nos da algo nuevo, mis hermanos, ¿cierto? Como siempre comparto que la palabra del Señor son como aguas vivas, mis hermanos, que fluyen, ¿cierto? Que son corrientes, mis hermanos, de aguas vivas, no son aguas que están estancadas. Mis hermanos, así es la palabra del Señor también, que todo el tiempo, mis hermanos, el Señor, a lo mejor 1 o 2 versículos, el Señor nos está dando algo nuevo, mis hermanos. Así que por eso es motivo, mis hermanos, de bendecir el nombre del Señor, porque la palabra del Señor es viva, ¿cierto? El Señor es vivo. Alabamos a un Dios vivo, a un Dios real, que Él está con nosotros. El Señor está aquí en esta hora conmigo, mis hermanos, y también está con ustedes allí en su hogar, ¿cierto? Donde se invoca el nombre del Señor, allí está nuestro Señor. El Señor anda con nosotros, mis hermanos, todo el tiempo. Mis hermanos, el Señor, cuando usted duerme, allí está el Señor. Cuando usted está descansando, cuando usted sale al trabajo, allí está el Señor con usted. Allí va el Señor acompañándonos, ¿cierto? Guardándonos, protegiéndonos con ese manto protector, ¿cierto? Ese escudo invisible que el Señor pone alrededor nuestro. Mis hermanos, y pasando a la palabra del Señor, dice la palabra que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando el niño tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Mis hermanos, esta era la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Era una costumbre que todos los años, a una cierta fecha, mis hermanos, se celebrara la fiesta de la Pascua. La palabra dice que era en el primer mes del año, en Éxodo dice que era en el primer mes del año donde se celebraba la Pascua para los judíos. Y fue una fiesta, mis hermanos, que el Señor estableció. No es que a ellos se les haya ocurrido así nomás, así porque sí, sino que el Señor estableció esta fiesta, mis hermanos, para recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto. Mis hermanos, cuando el Señor liberó al pueblo de Israel, ¿cierto?, de la esclavitud, de la mano del faraón, ¿cierto, mis hermanos? Cuando el Señor libró al pueblo de la muerte, cuando pasó, ¿cierto?, cuando el Señor le dio una orden a Moisés que pintara, ¿cierto?, que matara un animal, ¿cierto?, y manchara sus puertas, ¿cierto?, los postes de las puertas, y para que la muerte, mis hermanos, no los dañara, para que la muerte los pasara por alto, mis hermanos, los saltara y no los tocara a ellos, mis hermanos. Entonces, esto es la Pascua, mis hermanos, esto ellos lo celebran, hasta el día de hoy celebran esta fiesta de la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud, mis hermanos, de Egipto. Mis hermanos, y en esta fiesta, ¿cierto?, como estamos leyendo, iban todos los años ellos a celebrar esta fiesta a Jerusalén. De Nazaret iban a Jerusalén, mis hermanos, y la palabra dice que mientras ellos fueron a la fiesta y después se devolvieron, iban de camino, mis hermanos, a sus casas de nuevo, a sus hogares. Ya habían caminado varias horas, mis hermanos, dice un día de camino, y echaron de menos a su hijo.
Ellos pensaban que su hijo iba con ellos entre medio de tanta gente, a lo mejor iba con algún familiar, algún tío, algún primo, pensaron ellos seguramente, eso no lo dice la Biblia, pero mis hermanos, me imagino que tienen que haber pensado algo así porque tampoco iba a andar con un desconocido, ¿cierto? Entonces, ellos se confiaron, mis hermanos, que el Señor iba, dice, en la multitud, ¿cierto? En la compañía, dice la palabra, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo iba ahí entre medio de la multitud. Pero ya pasando el tiempo, mis hermanos, pasó un día y ellos echaron de menos a su hijo, no lo vieron, lo empezaron a buscar, mis hermanos, y no lo encontraron al Señor, ¿cierto? Y dice la palabra que se devolvieron a Jerusalén buscando al Señor, ¿cierto? Y aconteció, dice la palabra, que después de 3 días, hallaron al Señor. En el verso 48 dice, cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Cierto, mis hermanos, miren, en el versículo 44, ellos empezaron a buscar a su hijo. Y no lo encontraron. ¿Cierto? Que la desesperación que tienen que haber tenido ellos cuando vieron que su hijo no estaba ahí, no estaba con ellos, ¿cierto? No iba en la caravana, ¿cierto? No iba con la gente, con sus familiares, con sus amigos. No iba el Señor ahí en medio de ellos, ¿cierto? La desesperación de ellos, la angustia. Mis hermanos, la impotencia de no poder hacer algo para ellos, para encontrar a su hijo, ¿cierto? Porque era su hijo, su primer hijo, mis hermanos, y para un padre, ¿cierto? Si se le pierde el hijo, mis hermanos, es muy desesperante. Aquí hay hermanos que han pasado por esa situación. Entonces, mis hermanos, para ellos fue muy desesperante esta situación, no encontrar a su hijo, mis hermanos. Y así lo dice su madre, ¿cierto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustias. ¿Se da cuenta? Entonces ellos, mis hermanos, se desesperaron, se angustiaron. Mis hermanos, la impotencia, ¿cierto? De no poder hacer algo por su hijo, al ver que no estaba ahí, no lo encontraron. Se preocuparon, mis hermanos. Entró el temor, el miedo en ellos, ¿cierto? Porque a lo mejor se pasaron 1000 películas por su mente, mis hermanos, al ver que su hijo no estaba ahí. A lo mejor mis hermanos pensaron que su hijo, no sé, lo raptaron, estaba muerto a lo mejor después de 3 días, mis hermanos, sin encontrar a su hijo. Ya a lo mejor, mis hermanos, ellos pensaron que se perdió, se lo raptaron, a lo mejor se perdió y a lo mejor ya estaba muerto, mis hermanos, después de 3 días en el desierto. Entonces en ello entró la preocupación y la angustia, mis hermanos. Se pasaron 1000 películas. ¿Cierto? Así lo dice su madre. Se angustiaron. Mis hermanos, pero cuando leemos el verso 46, dice que después de 3 días le hallaron en el templo sentado en medio de doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, mis hermanos, aquí vemos 2 escenas. Una escena de preocupación de sus padres, ¿cierto? De angustia, de dolor, de tristeza, ¿cierto? De sus padres por no encontrar a su hijo, por no estar con su hijo, ¿cierto? Una escena de temor, una escena de miedo. Y también vemos, mis hermanos, el comportamiento de su hijo, ¿cierto? Del pequeño, de Jesús, de un niño de 12 años todavía, ¿cierto? Pero dice el versículo 52 que él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
El Señor tenía ya sabiduría, el Señor ya estaba adquiriendo sabiduría, estaba creciendo en estatura, en gracia para con Dios, mis hermanos. Y era en esta sabiduría, mis hermanos, que la gente que lo escuchaba, los doctores de la ley, dice, oyéndoles, estaban atentos, mis hermanos, oyendo lo que este niño, lo que este pequeño niño de 12 años decía. Y dice que todos se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Mis hermanos, mientras sus padres, preocupados, este joven, este niño de 12 años, estaba tranquilo predicando la palabra, hablando del Señor. Mis hermanos, la gente lo oía hablar. La gente, mis hermanos, prestaba atención a la sabiduría que este niño, que este pequeño tenía. Y este joven, mis hermanos, este niño estaba tranquilo. Él estaba tranquilo, él no estaba preocupado, mis hermanos. No estaba asustado, no tenía miedo, no tenía temor, mis hermanos, porque él estaba en la presencia del Señor, porque el Señor estaba en su vida, porque Dios, su Padre, estaba con él. No había temor en su vida, aunque su madre, su padre, cierto, ellos a lo mejor se estaban muriendo de la preocupación por su hijo. Pero este niño, mis hermanos, estaba tranquilo. Había paz en él, no había temor, no había miedo. Mis hermanos, él estaba confiado, ¿cierto? Porque él sabía que no estaba solo. Él sabía, mis hermanos, que no estaba solo, que su Padre, que Dios estaba con él, guardándolo, cuidándolo, protegiéndolo. Mis hermanos, es que cuando el Señor, mis hermanos, está en nuestra vida, cuando el Señor está en el hogar, mis hermanos, está con nosotros, el Señor va con nosotros, el Señor anda con nosotros, el Señor camina con nosotros, a donde nosotros vayamos, mis hermanos, allá va el Señor con nosotros. El Señor no nos deja solo en ningún momento, mis hermanos, en ningún tiempo. El Señor deja solo a sus hijos, así como nos dejó solo a su Hijo, mis hermanos, a Jesús, a su Hijo. Él tampoco, mis hermanos, nos va a dejar solo a nosotros, porque nosotros, mis hermanos, somos hijos del Señor también. Somos hijos de Dios, porque hemos creído en Él. Y a todos los que creyeron, dice la palabra, a todos los que creyeron y lo aceptaron, que Él era el Hijo de Dios, ¿cierto? Así dice, mis hermanos, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, hoy día nosotros hemos creído en el Señor y somos hechos hijos de Dios. El Señor nos ha tomado como sus hijos, mis hermanos, nos ha adoptado como su hijo, porque hemos creído, porque le hemos recibido, ¿cierto? Porque hemos creído en su nombre, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Mis hermanos, hoy día somos hijos de Dios. Mire qué gran privilegio tenemos, mis hermanos, de ser hechos hijos de Dios, hijos del Rey, ¿se imaginan? Mis hermanos, somos hijos del Rey hoy día. ¿Ah? Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, mis hermanos. Así que no se sienta menoscabado, no se sienta poca cosa. No nos sintamos poca cosa, mis hermanos, porque somos hijos del Rey. Y un día estaremos con Él, mis hermanos. Un día estaremos con este Rey en el cielo, mis hermanos, en las alturas, en su trono. Estaremos con Él para siempre, por la eternidad, porque como Él es eterno, un día estaremos con Él también eternamente, mis hermanos. Y así estaba este joven, mis hermanos. Así estaba este joven confiado de que el Señor estaba en su vida. En Él había paz, en Él había tranquilidad, había confianza. Porque cuando el Señor está en nuestra vida, mis hermanos, hay paz. Hay paz, mis hermanos. Hay paz, hay tranquilidad, hay confianza.
hay descanso, no hay temor, hay seguridad. En el Señor, mis hermanos, estamos seguros. En el Señor, mis hermanos, no necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Cuando el Señor está en nuestra vida, mis hermanos, el Señor lo cubre todo, el Señor lo llena todo. Mis hermanos, el Señor nos da paz. Cuando el Señor está en un hogar, cuando el Señor está en la vida de la persona, en la vida de un hombre, de una mujer, hay paz. Mis hermanos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, el Señor dice que tengamos paz. En el mundo dice habrá aflicción, en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor dice ha vencido al mundo. En el mundo usted ve cómo está hoy día la situación, mis hermanos. El cambio climático, la naturaleza, mis hermanos, los volcanes, terremotos, mis hermanos, el comunismo, mis hermanos, la persecución, mis hermanos, que hay en este tiempo hacia los cristianos. Mis hermanos, y en el mundo dice tendréis aflicción, en el mundo, mis hermanos, pero estamos en este mundo, sí, estamos de paso por este mundo, mis hermanos, pero no somos de este mundo, vamos camino, mis hermanos, a un paraíso celestial, sí, vamos camino, mis hermanos, allá a las alturas, a ese lugar celestial, mis hermanos, que el Señor ya tiene preparada para nosotros, que no lo podemos ver. Pero mire, cuando Jacob, me parece mucho que fue Jacob, mis hermanos, él se tiró a descansar y él cerró los ojos y se durmió y vio que se abrió una puerta en el cielo. Se abrió una puerta en el cielo, mis hermanos, y vio cómo subían y bajaban los ángeles. Así, mis hermanos, así es hoy día también para el Hijo de Dios. Hay una puerta, mis hermanos, para entrar a ese lugar celestial. Hay una puerta, mis hermanos, que el Señor, que es Jesucristo, solamente por Él, mis hermanos, podemos entrar a ese lugar celestial, mis hermanos. Pero también cuando la persona, mis hermanos, cuando un cristiano fallece, mis hermanos, cuando un cristiano muere, ¿cierto? Lo cierra sus ojos aquí y al instante, mis hermanos, los abre también. Es trasladado, mis hermanos, a un lugar celestial, a un lugar hermoso, a un paraíso, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos dé la confianza, ¿cierto?, para creer en su palabra, para tener esa paz, dice, que el Señor nos da. En mí, dice, para que en mí tengáis paz. El Señor nos habla estas cosas, mis hermanos, para que en Él, para que en Jesús tengamos paz. En el mundo, dice, habrán aflicciones, habrán preocupaciones. A lo mejor en este tiempo hay preocupación, mis hermanos, porque el mundo, estamos así, el país está volátil, mis hermanos, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que va a suceder, quién va a ser el nuevo presidente. Entonces, hay una preocupación, mis hermanos. Pero mire lo que nos dice la palabra hoy día. Que tengamos paz en el Señor. En el Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solamente el Señor, mis hermanos, solamente el Señor nos hace vivir confiados. No el presidente, no la Cámara de Diputados, ni los senadores, ni el alcalde, ni el consejero regional, ninguno de esos, mis hermanos, nos va a dar paz. Ninguno de esos, mis hermanos, nos puede decir duerme tranquilo porque mira, estoy yo al frente y no te preocupes de nada. No, mis hermanos, el Señor dice que en Él
encontraremos paz y dormiremos tranquilos, mis hermanos. Y asimismo nos levantaremos. Dormiremos tranquilos, nos acostaremos tranquilos, dormiremos tranquilos, mis hermanos, y asimismo nos levantaremos tranquilos, ¿cierto? Confiado en el Señor, confiado en aquel que nos amó, en nuestro Señor Jesucristo. En el Señor tendremos seguridad, mis hermanos, tendremos protección en el Señor. Es que es así cuando el Señor está, mis hermanos, en medio nuestro. No hay preocupaciones, mis hermanos, no hay temor. El Señor ahuyenta todo temor. El Salmo 61:4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Se da cuenta que en el Señor, mis hermanos, estamos seguros. Por eso es importante, mis hermanos, que no nos apartemos del Señor. Que no nos desviemos de este camino, que no nos vayamos por otro camino. A lo mejor el otro camino es ancho y nos muestra cosas bellas, ¿cierto? Cosas hermosas que son llamativas para la carne. Que son llamativas, mis hermanos, para la carne. Pero son cosas que a nosotros no nos convienen, mis hermanos. ¿Cierto? Porque son cosas que nos van a apartar del Señor. Y la cobertura del Señor ya no va a estar con nosotros. Si nos apartamos del Señor, la cobertura del Señor se va a apartar también de nosotros. ¿Cierto? Que la palabra del Señor dice que Él va a guardar a los que le temen, ¿cierto? A los que le aman, a los que guardan su mandamiento. Y entonces, mis hermanos, en el Señor, ¿cierto? Estaremos seguros. Bajo la cubierta de sus alas, dice el Salmo 61. Y hay un salmo muy conocido también, ¿cierto? El Salmo 91, que dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Se da cuenta, mis hermanos? El niño de 12 años, Jesús, él sabía que estaba en la presencia del Señor. Él sabía, mis hermanos, que estaba con su Padre. Jesús, su Padre, estaba con él, mis hermanos, su Padre celestial. Y por eso él no tenía miedo. La palabra no dice que él tenía miedo, mis hermanos. No dice que tenía miedo, sino que estaba predicando la palabra del Señor, enseñando la palabra del Señor. La inteligencia que él tenía se la estaba dando a demostrar a los doctores. Imagínense, doctores de la ley, eruditos, maestros, mis hermanos, que enseñaban la palabra. Estaban asombrados, mis hermanos, de la sabiduría que este niño tenía. Y este niño no tenía miedo, a pesar de que ya hacían 3 días que no había visto a sus padres terrenales, ¿cierto? Pero él sabía que su Padre celestial estaba con él y en él estaba seguro, no tenía temor, no tenía miedo, mis hermanos. Que el Señor nos ayude también. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a poner nuestra confianza en el Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, en este tiempo a buscar al Señor, a poner nuestra fe, nuestra confianza en Él. No en el hombre, mis hermanos, no en la persona que puede salir de presidente, que va a salir de presidente porque su discurso es hermoso, porque dice que está, no sé, mis hermanos, porque dice que lo mejor está en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual. Pero no pongamos nuestra fe, nuestra confianza en el hombre, porque las palabras, mis hermanos, se las lleva el viento. En cambio, el Señor, su palabra, mis hermanos, dice que no pasará. Su palabra dice no pasará, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para confiar en Él y poner nuestra confianza en el Señor. Amén, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Esta es la palabra del Señor, esta es la palabra que el Señor me entrega para compartirla con ustedes en este tiempo.
Ya estamos terminando un año, mis hermanos, y que el Señor nos ayude. Y el Señor hasta aquí, cierto, el Señor nos ha guardado, hasta aquí el Señor ha estado con nosotros, cierto. Han sido tiempos difíciles, a lo mejor tiempos que nosotros no pensábamos, no esperábamos vivir. Pero el Señor, mis hermanos, hasta aquí, Él ha estado con nosotros. Y creo, mis hermanos, y creo y sé que el Señor va a seguir estando con nosotros. Él va a seguir estando con nosotros, mis hermanos. Él nos ha guardado este tiempo de esto, mis hermanos, y Él lo va a seguir haciendo. Porque ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios, mis hermanos, que no tiene límites, que no tiene fin. Así es el poder de nuestro Señor, así es el poder de nuestro Dios. Les voy a invitar a orar para dar gracias por la palabra que el Señor nos ha entregado en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das, amado Dios, una palabra de fe, Señor, una palabra de confianza, que confiemos en ti, Señor, porque si estamos en ti, si estamos tomados de tu mano, Señor, si estamos confiando, Señor, en ti y en tu palabra, Señor, Padre, no tenemos por qué preocuparnos, Señor. Dios mío, ahuyenta de nuestras vidas toda preocupación, Señor. Ahuyenta de nuestra vida toda preocupación, Dios mío, y que pongamos nuestra confianza, toda nuestra fe. Señor, nuestra confianza la pongamos en ti, en que tú vas a estar con nosotros en medio nuestro, Señor. Tú vas a estar, Señor mío, tú estás con nosotros, Señor. Hasta que tú vengas, Señor, tú vas a estar con tu pueblo, con tu iglesia, Señor. Tú vas a estar en medio nuestro, Padre. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Padre, por ese amor que tú nos muestras, Señor, por ese amor que tú tienes con nosotros cada día, Señor. Padre, muchas gracias te damos por haber llegado a nuestra vida, por haber salvado nuestra alma, Señor mío, de la muerte, del castigo, de la perdición, Señor. Y tú nos llevas, Señor, a una vida eterna, Señor, a un lugar que tú ya tienes preparado, Señor. Ese lugar ya está listo, Señor. Ese hogar ya está listo, Señor, ese hogar que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en los cielos, Padre. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor, te alabamos, Señor, en esta noche, glorificamos tu nombre, te exaltamos, Señor, y reconocemos, Padre, que solo tú eres Dios. Reconocemos, Señor, que solo tú eres Dios, Señor, Dios eterno, Señor. Muchas gracias te damos, Padre Celestial. En ti confiamos, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia está a nuestro lado, Señor. Dios mío, tu amor, Padre, tu amor es muchas veces, Señor, no lo podemos comprender, Señor, porque tú nos amas a pesar de nuestras fallas, Señor. Tú nos amas a pesar de nuestros errores, Señor, de nuestras equivocaciones, Señor. Pero tu amor, Señor mío, está allí, Señor, siempre. Todo el tiempo tu amor está presente, Señor, porque tú no cambias, Señor. Tú no cambias, Señor. En ti no hay variación, Señor. Padre, por eso te damos gracias, por tu fidelidad, Señor. Amado Dios, muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Ya estamos terminando un año, Padre. Guarda tu iglesia, Señor. Protege tú a mis hermanos, Señor. A cada uno de mis hermanos, Señor. A los que viven en los campos, Señor, en las ciudades. Amado Dios, a los que salen a trabajar todos los días, Señor. Padre, guárdalos, tú protégelos, Señor. Te lo ruego, amado Dios. Bendice también a mi pastor, Señor. Padre, bendice su vida, Señor, renueva su fuerza, Señor, protégelo, defiende a tu siervo, Señor, a él y a su esposa, Señor. Padre, dale salud, Señor, a tus hijos en este tiempo, Señor. Dale salud a mi pastor, a su esposa, Señor, a mis hermanos que también están delicados de salud. Padre, guárdalos también a ellos, Señor. Padre, protégelos, Señor, llévale alivio, Señor, a sus dolores, Señor. Te lo rogamos en esta noche, Señor. Te lo suplicamos a ti, Padre. Muchas gracias te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, y te pedimos todas estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.
Amén. Muchas gracias, Señor. Alabamos al Señor, ¿cierto? En esta hora. Alabo y bendigo el nombre de mi Señor. ¿Cierto? Por su amor, la misericordia que el Señor tiene cada día, mis hermanos, conmigo, con mi familia. Mis hermanos, veo su amor, veo la fidelidad del Señor en este hogar, mis hermanos, y es motivo de alabar y bendecir el nombre del Señor y que el Señor también, ¿cierto?, me ayude a poner mi confianza en Él, no en el hombre, no en la situación, no en las cosas que puedan suceder a nuestro alrededor, mis hermanos, sino, como decía su palabra en esta hora, a poner mi confianza en el Señor. Mis hermanos, alabo y bendigo su nombre, el nombre del Señor. Le doy gracias y vamos a dar término a este culto, a esta reunión. Y los invito a que sigan conectándose a las reuniones, mis hermanos, los días jueves, el día domingo. El Señor bendiga a mis hermanos que van a ir al culto, ¿cierto?, el día domingo, que van a ir a alabar al Señor. Vayan con gozo, con gratitud, con alegría, mis hermanos, a alabar el nombre del Señor. Y a los que nos toca quedarnos en los hogares, también alabar el nombre del Señor, con alegría, con gozo, con gratitud, mis hermanos, con libertad. Alabar también en los hogares, mis hermanos, el nombre del Señor, porque el Señor también está en los hogares. No crea que porque a usted no le tocó ir al culto este domingo, el Señor no está en su hogar. El Señor también está en su hogar y está viendo también la actitud que tomamos nosotros en cada reunión. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde, mis hermanos, que tengan un lindo fin de semana y no deje de conectarse a los cultos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Perfecta que por
Yo